Bienvenidas y bienvenidos de nuevo a Nube de Palabras. Hoy, como veis por el título, os traigo un nuevo vídeo de recomendaciones. En esta ocasión os voy a recomendar algunos títulos, sagas, autores que me parecen adecuados para leer con aproximadamente 12 años. Es decir, que son libros más bien tirando a infantil. Antes de nada aclarar que yo no soy partidaria de organizar o de categorizar, digamos, los libros por edades. Yo creo que un libro lo puedes disfrutar independientemente de la edad por norma general, pero también es cierto que para ciertas lecturas es necesario como haber vivido una serie de circunstancias para poder disfrutar del libro bien, empaparse bien del libro, de la historia, de los personajes. Este vídeo, no obstante, surge por vuestros comentarios. Muchos me preguntáis que qué libros recomiendo leer para edades de aproximadamente 12 años. A lo mejor muchos me veis, tenéis más edad, pero queréis recomendar un libro, pues eso, algún primo, hermano, o familiar, amigo, vecino, lo que sea, o queréis hacer un regalo y no sabéis a lo mejor un poco por dónde tirar. Entonces, digamos, ahora tengo 23 años, muchos los he leído con 19, con 20, 21, 22, y los he disfrutado muchísimo. Y sé que también los hubiese disfrutado con 12 años, evidentemente de formas diferentes, pero bueno, eso no quita mérito, ¿no?, a las lecturas que os voy a recomendar. También es cierto que hay lectores que con 12 años creo que leen cosas avanzadas, entre comillas, para su edad, libros más maduros, libros más adultos. Cada uno es una circunstancia, entonces bueno, es muy difícil poder encajar recomendaciones para todos, ¿no? Pero bueno, con esto espero que os hagáis una idea de pues eso, qué lecturas hacía yo con 12 años o qué libros me hubiese gustado leer con esa edad. Y sí, efectivamente, mi primera recomendación es la saga de Harry Potter, que yo creo que ya es un clásico, clasiquísimo, y bueno, me parecen unas lecturas muy buenas, sobre todo para alguien que quiera empezar a leer o si queréis inculcarle la lectura, pues eso a alguien. De este tipo de autores que hacen sagas bastante extensas, tenemos a Rick Riordan. Creo que este autor escribe unos libros muy buenos, llenos de aventuras, personajes carismáticos, comedia, también un poco, momentos un poco más dramáticos, pero sin ser nada excesivos. Aquí os recomiendo, por ejemplo, la saga de Percy Jackson, que la he leído entera y me encanta, es una de mis sagas favoritas. Lo bueno de este autor también es que acerca las culturas clásicas, en este caso la griega, a la cultura egipcia y en su última saga, por ejemplo, a los dioses nórdicos, a los lectores más jóvenes. Entonces es una forma de inculcar valores culturales, digamos, al mismo tiempo que disfrutan de unas historias pues cargadas de aventuras y ya os digo, de epicidad, porque son maravillosos. Otra saga que me gustaría mucho recomendar es Cazadores de Sombras, especialmente la primera saga, la de los 6 libros. Es cierto que aunque yo los he leído recientemente, tengo que reconocer que si hubiese empezado a leerlos, pues eso, con 12 años, los hubiese disfrutado de otra manera. Y yo creo que los primeros libros son más adecuados para leer pues con esas edades. La Poli. Porque están ambientados como en la actualidad, pero a la vez tienen elementos fantásticos y paranormales y tienen así digamos, un entramado bastante interesante de politiqueos y cosas que bueno, puede resultar bastante interesante y entretenido. Otra de las sagas también que quisiera recomendar es una que empecé a leer, que está escrita por Holly Black y Cassandra Clare y que comenzó siendo un fanfic precisamente de Harry Potter y de hecho, bueno, si te lees el primer libro pues tienes algunas reminiscencias a Harry Potter, a Hogwarts y todo lo demás, pero que al mismo tiempo, por lo menos el primer libro, que es el único que he leído, me pareció que brillaba también con luz propia, así que también lo recomiendo mucho. En cuanto a trilogías, recomiendo mucho la trilogía de Leviatán de Scott Westerfield y que bueno, están los 3 publicados en español, además tienen esas ediciones tan espectaculares que yo creo que también pueden ser un aliciente para los más jóvenes, ¿no?, a leerlos, que bueno, están llenos de ilustraciones, si encuentro alguna, como esta por ejemplo. Están ambientados en la Primera Guerra Mundial, pero es todo fantástico básicamente. No sé si algunos estaréis familiarizados con el estilo steampunk o con el género steampunk, que bueno, básicamente es un retrofuturismo. ¿Qué quiere decir? Pues que presenta un mundo, digamos, paralelo si los seres humanos hubiesen seguido un desarrollo tecnológico distinto, basado fundamentalmente en la máquina de vapor, los engranajes. Entonces bueno, está muy caracterizado por los tonos marrones y similares y sobre todo se ambienta en la época victoriana, y a mí personalmente me encanta. Presenta el conflicto histórico real con, digamos, unas fechas, sigue más o menos las fechas del conflicto, pero luego todo lo sucedido es totalmente ficticio.
inicio. De hecho, el autor hace una aclaración también al principio de estos libros. Y los protagonistas son además unos chicos de 12-13 años aproximadamente. A mí me parecen que estaban llenos pues, de aventuras, también un poco de misterio y un poco como de intriga. Una de mis trilogías favoritas de toda la vida es Las memorias del águila y del jaguar de Isabel Allende, que empiezan con La ciudad de las bestias. Son 3 libros ambientados en 3 lugares remotos del planeta. El primero en el Amazonas, el segundo en el Himalaya y el tercero en África. Y la verdad es que me parecen unas lecturas maravillosas. Los protagonistas son 2 chicos que vienen de lugares muy distintos del planeta y entre los que se produce un choque cultural bastante importante. Creo que lo más bonito de estos libros es precisamente ese contraste cultural que hay en todas las historias y cómo todos aprenden de todos al final. Así que bueno, libros llenos de aventuras, también de magia, de intriga, de tensión, no sé, creo que lo tienen todos, son libros muy completos, se leen muy bien y los recomiendo mucho. Es la tetralogía de Crónicas de la Torre de Laura Gallego. Son 4 libros, también muy cortitos, que se leen muy bien, es fantasía y tiene una historia preciosa, una historia de amor, de amistad, de magia, misterio, aventuras, acción. He dicho magia. Me parece que son la mejor opción para empezar a leer a la autora. Otro de los libros que recomiendo mucho para empezar a leer a Laura Gallego es La emperatriz de los etéreos. Este libro ya lo leí mayorcita, con 18 años, una cosa así, y aún así me encantó. Es cierto que es muy sencillo comparado con otras de sus obras, incluso con Crónicas de la Torre, pero yo me lo tomé como un cuento y al final creo que esa era la intención de la autora, de escribir un cuento del crecimiento personal de una persona, esa autocrítica, esa necesidad de evolucionar, ¿no?, de las personas, y que al mismo tiempo resalta importantes valores como por ejemplo la amistad y ser fieles a uno mismo. Otro de los autores estrella en este canal evidentemente es Carlos Ruiz Zafón. Es El príncipe de la niebla de Carlos Ruiz Zafón. Es un libro muy finito, tiene una historia yo creo que bastante lineal para como es Zafón de enrevesado, y me parece una muy buena apuesta para empezar a leer al autor y saber si realmente nos puede gustar o no. Ya os digo que es una historia bastante sencilla, pero que tiene los elementos propios de la escritura y del estilo de este escritor. El siguiente libro que os quiero recomendar es El parque prohibido de Andrés Ibáñez. Es un libro que yo leí también pues con 11-12 años y que he releído varias veces desde entonces porque recuerdo que me gustó muchísimo. Como el título dice, trata acerca de un parque misterioso que al parecer crece cada año y que bueno, es un misterio. Está cerrado al público, creo que ni siquiera los aviones se atreven a sobrevolarlo y nadie sabe exactamente dónde están los límites del parque. Entonces el protagonista, que se llama Fridolin, es un niño que decide entrar a investigar para buscar algo importante en este parque mágico y va con sus amigos y bueno, pues el libro narra todas las aventuras que ocurren dentro del parque, todas esas vivencias relacionadas con lo mágico que sucede. Es cierto también que la edición esta es muy antigua, es de Montena, pero Nube de Tinta lo reeditó hace 1 año o 2, así que no creo que tengáis mucho problema para encontrarlo en librería. Y luego, por supuesto, me he dejado en el tintero algunos clásicos que creo que son muy conocidos y que resultarían obvios de presentar en este vídeo, pero bueno, yo los voy a nombrar por si alguien no los tiene en cuenta. Entre estos títulos me gustaría recomendar mucho Matilda, Las brujas, Charlie y la fábrica de chocolate. Son 3 libros que recuerdo con muchísimo cariño de haber leído, quizá un poco más pequeña, con 12 años, pero que bueno, que también pueden estar bastante interesantes. Otro de los libros que me gustaría recomendar es Momo de Michael Ende y La historia interminable del mismo autor. Son 2 novelas que a mí me parecen imprescindibles a leer y que ojalá yo hubiese conocido o hubiese leído antes. Y en principio esto es todo, me dejo muchísimos libros en el tintero de verdad y muchísimos clásicos que no he leído exactamente, aunque conozco las historias, entonces no consideraba adecuado recomendar aquí ya que no lo había, digamos, vivido yo en primera persona. Pero bueno, si sabéis más títulos que os gustaría recomendar, pues podéis dejarlos en los comentarios, así todos los que vean el vídeo después también podrán empaparse de vuestras recomendaciones. Incluso si queréis puedo hacer una segunda edición con algún título que vaya descubriendo nuevo, que me haya olvidado y que quisiera haber comentado también en este vídeo y demás. Espero que os hayan gustado muchísimo las recomendaciones, el vídeo, y que me dejéis, además de más recomendaciones, pues vuestras impresiones del vídeo en los comentarios. Y nada, nos vemos dentro de poco en un nuevo vídeo. ¡Chao!